¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Una pregunta para empezar. ¿Debe un psicólogo social analizar su instrumento de intervención o de operación en el campo psicosocial? Es decir, es una pregunta que apunta a lo que se llama el análisis didáctico en psicoanálisis, es decir, la necesidad de que un psicólogo, un psicoanalista y también el psicólogo social se analice, es decir, haga una terapia lo más prolongado posible para conocer a fondo el instrumento de su intervención, que sería su psiquis, digamos, ¿no? Es una, es una interpsiquis, digamos, también porque lo que se analiza acá es su posición como sujeto, su subjetividad, pero también sus vínculos intersubjetivos, es decir, sus vínculos sociales, etcétera, para curar de algunos males que aquejan al PS y que operan como puntos ciegos en su percepción de la realidad social, digamos. De modo que vamos a proponer entonces que el PS necesita un análisis didáctico psicosocial, le vamos a llamar análisis didáctico psicosocial, es decir, eh, en la carrera de psicólogo social, proponer esto de como ética, como una parte ética para esta faceta deontológica, es decir, tomar en serio la cuestión, la ética y la deontología de la necesidad de analizarse, es decir, tanto en su rol de coordinador eh, como en su faceta de sujeto. Porque ¿qué sucede? ¿Qué pasa si un psicólogo social padece alguna de las estructuras clínicas que conocemos, ¿no? Una psicopatía, esta faceta manipulativa? Me contaba la otra vez una amiga que le tocó un docente que los trataba de marioneta, digamos, una faceta manipulativa, es decir, de incluso de meter miedo, que la carrera le resultó en su última etapa muy frustrante, ¿no es cierto? Entonces, para evitar todos estos escollos, entonces, el análisis del coordinador, del psicólogo social, tanto en su faceta privada como social, ¿no es cierto? Entonces, sin duda que eh, podemos llamarlo también el socioanálisis del PS, porque implica no solo los aspectos subjetivos, sino también los aspectos de tipo social de su intervención. Trata con personas, trata con grupos y allí hace falta conocérselo bastante como para no operar en el sentido psicótico, por ejemplo, ¿no? Ser un líder perseguidor, es decir, un impositivo, esta faceta procustiana, ¿no? Eh, para poder elaborar a este Procusto, el coordinador, digamos. Procusto era un personaje impositivo que te ataba a su lecho y te cortaba las piernas y la cabeza para que vos cuadres en su lecho de Procusto, ¿no? Entonces, el análisis didáctico psicosocial, podemos análisis didáctico psicosocial, tiene que ser esa necesidad de revisar el instrumento con el cual operamos y hablar con los estudiantes de esto de conocerse, ayuda a la observación, al conocimiento, a la operación, a la promoción de la salud mental. Porque si yo no soy sano desde lo psíquico, ¿qué salud mental voy a promover, no es cierto? Miren qué serio, ¿no? Entonces, acá el instrumento de percepción, de operación, es el propio inconsciente. Entonces, como en el campo social se activan escotomas, es decir, puntos ciegos, que hacen que yo tenga una percepción selectiva, por ejemplo, es decir, veo lo que me conviene ver y no quizás lo que esté sucediendo verdaderamente. Y esto pesa en la diagnosis de toda situación, de modo que
el análisis psicodidáctico, podemos llamarlo también, el análisis didáctico del PS es necesario, ¿no es cierto?, tanto como materia, podemos proponerlo como materia, es decir, como seminario obligatorio de iniciar la propia terapia, para poder crear un profesional que avesado, digamos, cuyo instrumento de operación está revisado, digamos, está analizado, digamos. Entonces, los criterios de curación y bueno, eso, sí que sin duda que uno puede estar en análisis toda la vida, o 6 meses o 2 años, pero me tengo que curar de mis angustias, mis inhibiciones, ansiedades, obsesiones y fobias. Es decir, si yo no elaboro esos aspectos, entonces en lo social voy a ser un pésimo profesional. Así que proponemos al campo psicosocial el análisis didáctico del PS, ¿no es cierto? Como se lo quiera instrumentar, como parte de la carrera, como ética y deontología de la carrera, o directamente en algunos casos, a veces uno si es propositivo te dicen que no, pero hace falta entonces curar al operador de alguna de sus escotomas, sus defensas, su percepción selectiva, su visión de túnel, sus obsesiones, fobias, temores, este carácter proyectivo a veces de la percepción en demasía, que lleva a una visión distorsionada, o sea, sus distorsiones, para decirlo en términos cognitivistas, para decirlo así. Entonces, proponemos entonces el análisis didáctico del PS. Muchas gracias.